Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a revisar la guía 6 de ortografía, ¿ya? Así que presten atención, sobre todo la Lidia que se quedó dormida y por eso no estuve en mi clase. Gracias. Guía 3, no, guía 6 de ortografía. Ustedes saben que a veces estas cosas se me pasan, pero ustedes me entienden porque ustedes tienen mucha paciencia. Perfecto. Hay tres grandes tipos de ortografía. Vamos a comenzar por la primera, que es la acentual, tal como aparece aquí. La ortografía acentual es la que entrega las normas, según las cuales, dice aquí, nos corresponde o no poner tildes a las palabras. Bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿no? Porque no es solamente las tildes, es entender por qué va una tilde en tal o cual palabra, ¿cierto? Algunos de los factores de error en el proceso de enseñanza y también en el empleo de este tipo de ortografía, es que no se prepara con suficiente fuerza el terreno, por decirlo de alguna manera, para instalar el aprendizaje sistemático de la acentuación. O sea, porque no hay un ejercicio de los pasos previos, ¿ya? Entonces, para ejercitar estos pasos previos, primero hay que conocerlos, ¿verdad? Los pasos previos, ¿cuáles son? Trabajar la separación de sílabas, de palabras en sílabas, ¿ya? Esto es el trabajo de conciencia fonológica y es la conciencia silábica, ¿ya? Es la conciencia que nos permite dividir las palabras en los grandes sonidos dentro de la palabra. Y como comentábamos cuando pasamos esta materia, que se comienza a desarrollar incluso desde preescolar y es el primer tipo de conciencia que fonológica, que comienzan a trabajar los estudiantes. Que es esta conciencia que nos permite mover, cambiar, eliminar los sonidos, como las sílabas, para poder jugar entre medio, ¿ya? Cuando podemos trabajar la separación en sílabas, estamos trabajando esto tal como les comenté recién, lo empezamos a hacer desde preescolar, por lo tanto es un trabajo que se empieza a hacer desde antes, no es justamente cuando estamos trabajando alguna categoría de la ortografía acentual. Por lo tanto, otra de las actividades que podemos hacer y que también se empieza a hacer desde que son más pequeños es separar las imágenes de las palabras, ¿ya? Y luego separar las imágenes con escrituras de sílabas. Y es lo que conversábamos cuando, por ejemplo, hablamos de un objeto y luego le pedimos a los niños que nos digan cuántos sonidos grandes hay dentro de esta palabra, o sea, cuántas sílabas, y que ellos las coloreen, ¿ya? Pero luego también les pedimos que escriban la palabra o que separen en sílabas esa palabra, ¿ya? Luego les vamos a pedir que separen las palabras en sílabas que contengan diptongo o hiato, ¿ya? Ahí tenemos que trabajar también las sílabas, perdón, las vocales fuertes y las vocales débiles, ¿ya? Luego, recién vamos a trabajar la discriminación de la sílaba tónica, ¿ya? Esto también lo podemos hacer un poco antes, lo podemos hacer como por acá, pero de manera más formal es en ese paso comenzar a trabajar la sílaba tónica, que es esa sílaba en la cual se carga la voz y nosotros podemos diferenciarla porque lleva un- una rayita encima, ¿cierto? Sobre la vocal, el acento o la tilde, ¿ya? Luego vamos a graficar la sílaba tónica, graficarla en las imágenes y graficamos en palabras. Graficarla es hacer la rayita, por decirlo de alguna manera. Y no solamente hacer la rayita, podemos marcar la letra, podemos marcar la sílaba, podemos marcar después la rayita, podemos dibujarla de otro color, con otro tipo de letra, podemos pintarla y podemos jugar de manera que sea evidente, porque este tipo de aprendizaje nos va a permitir desarrollar y proyectar otros, como por ejemplo la aguda, grave y esdrújula, los acentos diacrítico y diarético, los temas de las palabras homófonas y varios otros contenidos más, ¿ya? Por lo tanto, es importante trabajarlo de manera progresiva y no saltarnos etapas para poder afianzar ese aprendizaje después, ¿ya? El otro tipo de ortografía es la ortografía literal. Ya, voy a borrar un poquito acá para que nos dé espacio. La ortografía literal son las reglas que rigen sobre las letras que se utilizan para escribir las palabras en nuestro idioma. ¿Ya? Y cuando hay errores,
podemos relacionarlos con un desajuste fonético o gramático, o fonético y gramático, ¿ya? Eh, Acá yo les doy un listado de de algunas dificultades con las cuales se pueden encontrar, pero hay muchas más, ¿ya? Hay otras como por ejemplo las que están relacionadas con la letra G, con la letra C, S, Z, la G, la J, ¿cierto? Y aquí todas las sílabas derivadas, ¿cierto? Que son esta, que son esta, o esta y todas las hermanitas. También la B y la V o la H, que son las que principalmente nos generan confusiones, ¿ya? Por esta cuestión del desajuste fonético. Ya, aquí yo les presento algunas, pero por ejemplo, con el trabajo de las excepciones. Esto lo vamos a ir viendo también en los algoritmos eh, de enseñanza de las letras, cuando están en primero básico. Y vamos a ir viendo, de acuerdo al algoritmo lector, vamos a ir entregando estas sílabas en algún momento de la enseñanza. Pero eso no quita que después, en tercero, cuarto, quinto, sexto, volvamos a trabajar estas letras y estos sonidos y estas sílabas que pueden generar confusión, ¿ya? Pero si se trabajan de buena manera en primero básico, cuando se está recién pasando, también puede ser un buen proyector de afianzamiento de del buen uso de estas letras, ¿ya? O algunas de las actividades como que se pueden trabajar son, por ejemplo, crear listados con palabras, listados amables, o sea, no que se aprendan de memoria el listado, sino que busquen en cosas cotidianas, en lugares cotidianos, en el diario, palabras con estas distintas sílabas. Encontrar palabras en sopa de letra y ponerles distintas palabras con esta o con esta. Y se las podemos presentar incluso de las dos maneras y que los niños escojan cuál es la que ellos creen que, cómo se escribe y que después justifiquen por qué. Por ejemplo, también separar las palabras por letras, luego escribirlas y después pronunciarlas, porque les permite hacer este análisis, ¿ya? Familias de palabras y pan, panadero, ya, puede ser huevo, huevera, huevito, eh, suficiente para que puedan ellos seguir trabajando e ir relacionando por qué esta palabra se escribe de tal manera y es porque es parte de cierta familia de palabras y todas esas se escriben así, ¿ya? Eh, Hay unas fases que yo aquí les propongo, pero que se las voy a detallar mucho mejor cuando veamos los dos métodos de enseñanza de la ortografía, ¿ya? En la ortografía puntual, que es el último tipo de ortografía, bueno, lo interesante de este tipo de ortografía es que no se trabajan precisamente las palabras, no hay nada que afecte puntualmente a la palabra. Sin embargo, las palabras en general, una oración, una frase, se ven intervenidas por la ortografía puntual. ¿Por qué? Porque esta ortografía es la que le da sentido, tal como dice aquí, al pensamiento escrito. Permite ordenar lo hablado con signos ortográficos indispensables. La coma, el punto y coma, los signos de exclamación, ¿ya? Y todos los que ustedes trabajaron en sus talleres, ¿ya? Las dificultades más importantes para poder trabajar bien, para que los niños internalicen bien esta ortografía, tienen relación con la morfosintaxis, con problemas de redacción, porque la redacción se comienza a trabajar a través del pensamiento. No se redacta para leer, se redacta como estoy pensando lo que quiero decir. Y ese es el error. Yo tengo que redactar pensando en quién va a leer, no en lo necesariamente y únicamente en lo que yo quiero decir, porque a veces eso permite que lo que yo digo en mi mente o con mi boca lo escriba tal cual. Y tal cual no puede ser leído, porque al hablar nosotros estamos utilizando tono, ritmo, pausas, volumen. Sin embargo, todo esto se ve reemplazado por los signos en la ortografía puntual. Por lo tanto, se escriben de manera diferente a cómo se habla.
Ya, y eso también hace que sea un poco más complejo. Y yo les comentaba, ustedes en segundo, tercer año todavía algunos tienen dificultades para poder redactar de modo tal de que el que lee logre entender adecuadamente y no solamente lo que ustedes quieren decir, sino como el otro lo tiene que entender. Leerlo para entender. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se producen los errores ortográficos? Ojo, estos son algunos de los factores, ya no son todos, y es por eso que pueden ustedes encontrar muchos, muchos más. Pero a grandes rasgos podemos decir porque hay factores internos como algún trastorno del aprendizaje que permita que a los niños se les dificulte recordar algunas cosas o comprender algunas cosas. También hay problemas de discriminación visual, auditiva, que los niños no escuchen bien, que tengan problemas de memoria de trabajo, esta de corto plazo, de que vean la palabra con B y la escriban con V, ¿ya? Se les olvidó en el camino, ¿ya? El otro factor es la naturaleza de nuestro idioma, porque a pesar de que nosotros decimos que el castellano es una lengua muy clara, que cada fonema tiene cierta relación con un grafema, sabemos que no es tan así. Y en el caso de estas consonantes, por ejemplo, nos van a generar conflicto porque suenan igual, pero se escriben diferente, ¿cierto? La metodología que nosotros vamos a emplear, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no debemos abusar de la memorización. Ya dijimos que escribir 20 veces una palabra no significa que se la vayan a aprender y que luego la vayan a escribir de manera correcta. Lo mismo pasa con el dictado, con la copia o con el uso del diccionario. No por solamente buscar que no es con B y es con V, van a aprenderlo. Sí puede ser una ayuda, pero no es el único método efectivo para poder lograr el aprendizaje. ¿Ya? Otros de los factores son los ambientales. Cuando hay contaminación ambiental, por ejemplo, cuando ven constantemente una publicidad de una palabra que está jugando con las letras para formar una imagen, una palabra, y ahí se come una letra o la cambia por otra, puede generar conflictos, ¿ya? Lo mismo que cuando en las familias alguna parte, alguna persona utiliza mal, habla mal, no pronuncia las palabras de manera adecuada, entonces los niños tienden a repetir eso en la escuela y puede generar errores de ortografía, pero es que se pueden corregir. Pero ojo, hay que tener cuidado con el contexto de los estudiantes y con el contexto social y cultural, sobre todo, ¿ya? Hablamos del bebé o del bebé, ¿cierto? Y bueno, hay un factor así como un poco más amplio que es el que tiene relación con con la motivación de los niños hacia la escuela, hacia el aprendizaje, hacia la relación con los profesores, como una forma de estimular el aprendizaje, ¿ya? Evidentemente, este tipo de factor lo vamos a encontrar no solamente para lenguaje o para ortografía en general, pero sí tenemos que saber detectar quiénes tienen estas dificultades para ver cómo de alguna manera las podemos subsanar, porque no van a servir solamente para ortografía, van a servir para matemática, para arte, para ciencia. Entonces, es bueno que sepamos, que vayamos conociendo a nuestro grupo, ¿ya? Bueno, chiquillos y chiquillas, me demoré bastante. En el siguiente video vamos a continuar revisando la guía, así que no se vayan, quédense ahí, manténganse en el mismo canal, suscríbanse, bueno, la línea, y eso, que estén bien.